segundo ponente es Tomás Nogueira Vilches, así se pronuncia, espero. Y es una colaboración junto con Claudia Pío Ferreira. Bueno, pues Tomás nos visita nos va a hablar sobre un modelo de redes para la prevención de infecciones hospitalarias. Sí, bueno, yo soy Tomás, mi asesor es Claudia Pío, ¿no? Y ese es todo español que sé. Bueno, yo vine de Brasil, del Instituto de Biociencias de Botucatu, en la Universidad Estatal de São Paulo. Y bueno, les voy a hablar es un comienzo de un trabajo que estamos haciendo con los profesores de la Facultad de Medicina, allá, también de Botucatu, y que va a ser, de hecho, mi tesis doctoral. Bueno, antes de empezar, nuestro programa de posgrado está con las inscripciones abiertas. La maestría y para el doctorado, ¿no? Si alguien tiene interés y todo, me puede hablar después. Y ya, bueno, voy a dar una pequeña introducción porque de hecho ya hablaron acerca de infecciones, de bacterias resistentes y de redes, entonces va a ser muy rápido. Voy a mostrar cómo construimos la red de hospitalaria, ¿no? Hospitalaria. Bueno, y después mostrar cómo unos resultados. Bueno, entonces las infecciones hospitalarias como que son caracterizadas por infecciones que son adquiridas después de la admisión en un servicio de salud. ¿Sí? Ellas son una realidad mundial y tienen gran impacto económico a los países porque de hecho los pacientes como que tienen su tiempo de internación prolongado. En Brasil, en general, de 5 a 15% de los pacientes, y dentro de ellos, de 25 a 35% de los pacientes de cuidados intensivos, ¿no? Adquieren una infección hospitalar. Y bueno, los de cuidados intensivos tienen una mayor probabilidad de adquirirla porque en general son procedimientos más invasivos y también hechos muy rápido, ¿no? Como con prisa. En general, por ejemplo, cuando uno sufre un accidente o algo, hay que ir derecho a una cirugía o algo y ya a la UCI, ¿no? Y entonces tiene más probabilidad de desarrollar una infección. Bueno, aparte, en estos ambientes hay una gran cantidad de antibióticos y estas bacterias tienden a desarrollar una resistencia a ellos, ¿no? Como les fue dicho ahorita, ¿no? Bueno, un poco del sistema hospitalario en Brasil, no sé cómo es aquí en México. En Brasil hay el Sistema Único de Salud, ¿no? El sistema gubernamental, ¿no? Es público y en general, ¿no? Falta mucha cosa. Bueno, pero ¿cómo funciona, no? ¿Cómo es? Tenemos las unidades básicas de salud, ¿no? Que llamamos de UPS. Ellas son como unidades como clínicas, ¿no? Hay en general especialistas, expertos en algo, y uno va, marca una cita y ya puede consultar. Esas en general no tienen las camas, ¿no? Para internación, porque nada más son como citas. Las Santa Casas, ¿no? Qué raro decir. Las Santa Casas, ellas son hospitales pequeños. ¿Sí?
Por ejemplo, la ciudad de mis papás es una ciudad bien pequeña, tiene 40.000 habitantes y tiene una Santa Casa. Bueno, ¿qué pasa? Es que en general ella tiene, esas Santa Casas tienen las camas, ¿no?, para internación, y algunas tienen las camas de cuidados intensivos, ¿no? Tienen unidades de cuidados intensivos, pero pocas. Como en 20 camas, 2 son de cuidados intensivos, en general pocas. Y ya en las regiones no hay los hospitales regionales, universitarios, que ya son más grandes, y esas sí tienen como muchas camas, muchas unidades de cuidados intensivos, y esas unidades, ¿no?, envían pacientes a los que son más grandes. En un mundo bonito, perfecto, ¿no?, un paciente sería tratado en esos que son más grandes, y ya cuando tiene la posibilidad de regresar, ya no necesita de tantos cuidados, regresaría a un hospital más chiquito que tiene condiciones de cuidado, ¿no? Pero realmente no es lo que pasa. También es muy difícil como establecer un patrón de actividad, de transferencias, porque, por ejemplo, en la ciudad en que vivo hay un hospital universitario, y allá todas las ciudades, los pueblos, ¿no?, que están alrededor envían pacientes. Pero no es cierto que la ciudad que está cercana va a enviar derecho a Botucatu, sino puede enviar a una otra que está cerca también de esa otra a Botucatu. Entonces es muy difícil como establecer un patrón de transferencias en Brasil. Hay algunos artículos que trabajan hay algunos trabajos, ¿no?, que tienen información, como en Reino Unido, Holanda, Estados Unidos. Ellos tienen información individual, o sea, ellos saben cuando una persona entró en un hospital, ya cuando salió y cuando entró a otro, ¿sí? En Brasil eso es muy difícil porque es muy grande, y aparte muchas de esas informaciones pueden estar solo en papel, puede ser puro papel, entonces es difícil de buscar, ¿no? Bueno, lo que hicimos entonces fue crear una red basada en la dirección de los hospitales brasileños y sus tamaños, ¿no? Los datos fueron, buscamos los datos de Necesita del Ministerio de la Salud de Brasil, ¿no? Los datos fueron la dirección, ¿no?, ciudad, calles, barrio, etc. Y el tamaño, como número de camas, número de camas de cuidados intensivos, pues, y también como camas de cuidados intensivos, por ejemplo, para el corazón, de quemados, o entre los tipos que hay. ¿Sí? Entonces usamos el software ArcGIS para hacer la geocodificación de los hospitales. Es un software pago, ¿no?, hay que pagar. Es muy bueno porque lo que pasa es que teníamos como 6.223 hospitales, y hay unos softwares que son libres, ¿no?, de uso libre, pero no pueden procesar tantos puntos así. Bueno, y ese software también computa la distancia entre los puntos que tiene, y ya lo usamos para eso. Bueno, aquí está el resultado de la geocodificación, ¿no? Ese es Brasil. Aquí se nota que hay una concentración grande aquí en la costa, ¿no? Y en esa parte que es sur y de hecho aquí es São Paulo, Río, ¿no? Y bueno, aquí se ve poquito porque ¿qué hay aquí? Sí, hay una selva.
selva, entonces de hecho son pocas las ciudades, la densidad poblacional es pequeña, ¿no? Aquí también hay, es muy rural, si dicen, pero entonces también hay pocos, ¿no? Y ya computamos las distancias entre todos estos puntos. Y bueno, con eso creamos una red de hospitales. Para eso dividimos los hospitales en 4 niveles, ¿no? Si el nivel 1 si tiene menos de 50 camas, y así como está aquí. Y cada hospital hace la conexión con los 4 hospitales más cercanos desde que ellos tengan un nivel mayor, ¿no? Y solo los de nivel 1 que hacen con de nivel más grande y no igual. ¿Sí? Bueno, aquí está la red. Y ya como dijo Maribel, no se ve nada, ¿verdad? Sí, no se ve nada. Y entonces nos toca como hacer algunos análisis, ¿no? Entonces aquí yo tengo un histograma, ¿no? Y aquí dice la frecuencia y aquí el grado de conectividad de los nodos. Se ve que la mayor cantidad de nodos que aquí no salió, pero son 3.500 más o menos, tiene nada más que 4 conexiones, y espérese que esos sean los que son pequeños, ¿no? Y ya se va, y pocos hospitales tienen como, por ejemplo, 60 conexiones, y se va disminuyendo. Bueno, lo que vimos antes en el histograma está bien, porque realmente era nuestra intención, ¿no? Que los hospitales pequeños tengan pocas conexiones y ya los grandes tengan muchas conexiones, porque los pequeños van a enviar pacientes a ellos. Otro análisis fue el espectro de agrupamiento. Lo que dice el espectro de agrupamiento básicamente es que la probabilidad que 2 vecinos míos sean vecinos también, ¿sí? Y aquí por grado de conectividad, ¿no? Y aquí está el grado del clúster. O sea, los que tienen menor grado tienen vecinos con gran probabilidad de ser vecinos también, y ya los que son grandes, por ejemplo, como 56 aquí, sus vecinos tienen poca probabilidad de ser vecinos también. Y eso está bien, porque mejor que la hipótesis es que los pequeños estén ligados a un grande, ¿no? Pero no estén ligados entre sí, como es, ¿no? Y ya, entonces, creamos un modelo muy sencillo de transmisión y todo eso basado en algunas informaciones que los expertos de la Facultad de Medicina practican con ellos, ¿no? Los dieron. Por ejemplo, los hospitales trabajan en medio así con 80% de su capacidad de camas, ¿no? Realmente eso es una aproximación bien grosera, porque realmente en Brasil hay unos hospitales que no tienen cama y la gente se queda acostada en el piso, ¿sí? En especial los que son públicos. Bueno, entonces trabajamos al inicio, ¿no? Al comienzo de las simulaciones. Todos los hospitales tienen el 80% de sus camas ocupadas. Hay una tasa de transferencia tal y una prevalencia de la enfermedad. La prevalencia de la enfermedad nada más es, ¿no? Que la probabilidad que si yo sorteo a un individuo del hospital hago como un sorteo, es la probabilidad de que él esté infectado. Esa es la prevalencia. Y ya
a cada paso de tiempo, ¿no? Voy a sortear un hospital y sortear un vecino para hacer la transferencia, ¿no? Y bueno, de hecho somos dos abordajes, como la primera es así: sorteo un hospital, sorteo el vecino, y ya el vecino va a recibir todos los pacientes que puede, o sea, va a llenarse, ¿sí? El otro abordaje es que los pacientes son transferidos uno a uno y es sorteado, es surtido, ¿verdad? Es surtido el hospital vecino es surtido toda vez, ¿no? Y bueno, vamos a considerar que al recibir un paciente infectado, ¿El hospital que agarras es de mayor jerarquía que el vecino o ¿cómo? consideras la jerarquía al momento de agarrar? No, realmente no. Del menor para el mayor, no porque, bueno, como dije, en un mundo bonito eso sería como, no tenía dirección, ¿verdad? Pero sí, realmente no es lo que hace, puede ser un abordaje serosado, pero todavía no lo es. Y vamos a considerar que al recibir un paciente infectado, ¿no? El hospital se infecta. Ya. Y si como que no hay una probabilidad de que el paciente transmita, eso es cierto. Si recibe un infectado, va a infectar. Bueno, si un hospital recibe R pacientes, ¿no? Entonces esa es la probabilidad de que al menos uno sea infectado. Nada más es lo que, si esa es la prevalencia de la enfermedad en un hospital, uno menos eso, es la probabilidad de que el paciente no esté infectado. Y si elevamos ese número al número de pacientes que estamos transferiendo, ¿no? Es la probabilidad que nadie esté infectado, y ya uno menos eso es la probabilidad que al menos uno esté, ¿no? Un paso de tiempo es la actualización secuencial, ¿sí? O sea, es la actualización de 6.293 hospitales, pero sortidos, ¿sí? Y ya algunos resultados, ¿no? Tenemos un formato sigmoide y va a un plató. Realmente no llega a infectar toda la población. Eso donde llega aquí ya va muy despacito, no llega a infectar toda la población. Ese es un resultado bien conocido en la epidemiología, pero es cierto que eso es un modelo estocástico, ¿no? Y eventualmente sí puede ser que toda la población sea infectada, ¿no? Bueno, aparte, esos son 100, cada curva de esa tiene 100 simulaciones, ¿no? Es una media de 100 simulaciones. Y ya cuando aumentamos la tasa beta, ¿no? O sea, la prevalencia de la enfermedad, disminuimos el tiempo para que se alcance el plató. Y cuando aumentamos la tasa tal, o sea, la cantidad de individuos que el hospital quiere pasar, ¿no? Quiere transferir, también disminuimos el tiempo para llegar al plató. Bueno, después hicimos una perturbación en la transmisión, o sea, hay una probabilidad B de que, aunque pasen individuos enfermos, ¿no? El hospital como que lo ve y ya limpia la enfermedad, la infección. O sea, la probabilidad de que se vuelva a infectar es cero. Y bueno, aquí en negro tenemos sin la perturbación y en rojo con la perturbación.
bueno, lo que hace es como un control, ¿no? Que entonces si aumenta el tiempo para que se llegue al tractor, y realmente se aumenta mucho porque si ve hay una gran diferencia aquí entre las dos curvas, ¿no? Y finalmente, esa es la comparación entre los dos abordajes que usamos. ¿Sí? Bueno, esa es la segunda, el segundo abordaje. Es el segundo abordaje que usamos y es muy, bueno, es mucho más rápido que el primero. Y realmente tiene sentido, ¿no? Porque digamos que se empieza la epidemia, ¿no? Y ya cuando un nodo envía pacientes solo a su vecino, no un vecino, en el próximo paso solo los vecinos de este que pueden recibirlo, ¿no? Ya si hacemos como la transmisión uno a uno, la transferencia uno a uno, entonces hay posibilidad de que más nodos reciban y se infecten, y ya en el próximo paso de tiempo más hospitales van a poder infectarse, por eso es mucho más rápido. Sí, eso puede decir que, bueno, ahorita digo, creamos las conclusiones, creamos una red completa, una red hospitalar, ¿no? Hospitalaria de Brasil. La gran mayoría de los nodos tienen pocas conexiones y una pequeña parte tiene pocas conexiones, ¿no? Y lo que está bien. Los resultados muestran que el aumento de beta y de tau disminuyen el tiempo de propagación, ¿no? Y la manera como los pacientes son transferidos es muy importante para el tiempo de propagación, ¿no? O sea, en un caso de epidemia, mejor hay que cuidar de la manera con que se transfieren los pacientes, mejor que se pasen todos los pacientes posibles a un solo hospital que los envíe a hospitales aleatoriamente, ¿no? Y bueno, el modelo puede ayudar a entender la transmisión y cómo dibujar estrategias de control. Yo no sabía al cierto si usted es el término dibujar, pero bueno, dibujar estrategias de control. Hay unos trabajos que hacen como las estrategias de control no son como 100%, ¿no? Que de hecho hicimos allá, de la probabilidad de que no se transmita. Y aparte hacen esas estrategias como basadas en alguna característica del nodo, ¿no? Como hubo hoy en el curso, ¿no? Como la centralidad y el grado de intermedio, ¿no? del nodo. Y entonces hay que buscar, mejor voy a hacer control en los hospitales que están más conectados, los que están más centralizados, los que están, tienen un mayor grado de intermedio, ¿no? Yo nunca sé cómo se traduce. Intermediación. Intermediación, gracias. Sí, bueno, entonces se puede ver cuáles son las mejores estrategias para controlar la epidemia, ¿no? Todos los agradecimientos. FAPESP es la fundación que yo tengo la beca, ¿no? Y que por eso puedo venir, tengo ayuda también de la fundación, ¿no? Los doctores Carlos y Mariana. Carlos es el profesor de la Facultad de Medicina de Botucatu, que es experto en epidemias y infecciones, ¿no? Mariana es un microbiologista, ¿así dice? Microbiólogo. Gracias. Microbióloga. Y ella está en el postdoctoral bajo la orientación de Carlos, ¿no?
La profesora Lourdes Esteban aquí, ¿no? Que siempre tengo buenas pláticas con ella, siempre me ayuda mucho. Y también a la escuela y al encuentro, ¿no? Que me aceptaron a pláticas. ¿Han pensado o sea, según lo que entendí, tienes tu red de hospitales, los clasificaron dependiendo de su capacidad de camas disponibles. Y lo que hiciera es poner una regla en la cual me conecto con el más cercano y siempre viendo la dirección de abajo hacia el hospital más pequeño, el hospital más pequeño. Entonces, mi pregunta es, yo supongo que no es lo mismo estar, o sea, justo, ¿no? Que tienes pocos hospitales o casas santas o la selva que en ciudades grandes. Entonces, ¿cómo se ha pensado cómo introducir el efecto, la consideración de una distribución espacial? En términos de, sí, puede ser que haya dos hospitales muy cerca, en una zona, pero de muy difícil acceso uno de otro, por ejemplo. ¿Cómo, sí, no sé si han pensado en consideraciones Sí, es muy buena pregunta, porque realmente, por ejemplo, en Amazonas, en São Paulo, en Río, no, eso no sería un problema porque hay como rodillas, calles y todo, ¿no? Hay autopistas. Ya en Amazonas, por ejemplo, que la gran parte del transporte es fluvial, ¿no? Como por ríos, ya eso podría ser como realmente un problema. No pensamos en eso aún, todavía, pero lo que estamos haciendo es juntamos los aeropuertos, los puertos y también las fronteras secas del país, ¿no? Y a ver si nos sale como una mejor aproximación para esas conexiones y también para la entrada de las bacterias, ¿no? Que son pero de hecho no pensamos en esa cuestión de que nada más estamos haciendo algo muy general, ¿no? Como realidad, y realmente podemos ser así las conexiones. Se me ocurre que podría ser una gráfica con pesos. Una gráfica, un grafo con pesos. O sea, básicamente se me ocurre, no sé, a lo mejor esto es una decisión estupidez, pero tienes un nodo, que es un hospital importante que está en la ciudad, entonces la arista que conecta con otro hospital que no es tan importante podría tener un peso cercano a 1. Sí, sí. Y si estoy en una ciudad cercana a 0, es decir que tengo una arista de poco flujo, por así decirlo. No sé si se me ocurre que podría ser así. De hecho no hemos pensado en eso. Pensamos como en computar las camas de cuidados intensivos, un poco de peso, más en el sentido de la dirección también, ¿no? Poner peso, por ejemplo, es más probable que haya una dirección, una transmisión o una transferencia de pacientes de un pequeño a un grande. Y ya, sí puede haber al revés, pero con menos intensidad, entonces como poner peso en esas cosas, ¿no? Sería como una ponderación, pero asimétrica, pero de hecho no como pensar en el camino que déjame hacer cambio que yo no explico. Normalmente, yo creo que en Brasil también tiene registro de salidas y de entradas de los hospitales. Y tú tienes acceso a todos esos datos, puedes buscarlo y hacer un índice en el que incluyas traslados, salidas, entradas y número de camas. Sí. Y eso que sean pesos. Sí, realmente lo que unos trabajos hacen es ellos tienen ese tipo de acceso a datos individuales y entonces trabajan con modelos basados en la gente, ¿no? De la cirugía. Entonces ellos saben cuánto tiempo
¿Cuál es la media de tiempo que una persona se queda después de salir de un hospital? ¿Cuánto tiempo se queda en su casa y después regresa a un hospital? Y ya pueden como hacer una probabilidad arriba de ¿cómo? Sobre eso, ¿no? Basado en eso. Que la persona siga infectada después de tanto tiempo, si realmente, pero como dije, en Brasil hay datos como eso, pero aparte de todos los hospitales están integrados en el sistema público de salud, ¿no? Como Albert Einstein, son hospitales muy grandes y particulares. Y aparte los que son muy chiquitos, como que la gran parte de los datos están nada más en papeles y cosas así. Ya es difícil. Por ejemplo, en Botucatu y Bauru, que es cerca de Botucatu, para buscar los datos hay que hacer un proyecto, submeter a un comité de ética. Hay que hacer una cosa muy grande, nada más para tener datos de una bacteria o si alguien estaba infectado con una bacteria.